bienvenidos a Yolotel Podcast. Hemos creado este espacio para aprender, desaprender, motivarnos y desahogarnos, todo desde la autenticidad y nuestro desprivilegio. Hoy vamos a tocar un tema un poquito sensible a lo mejor para algunas personas, pero bueno, quiero aprovechar que conocí a Itzel Barrera. Ella hace contenido en redes también y pues me pareció interesante como el cambio que ha tenido sobre su maternidad autónoma versus ahora su maternidad en pareja. Y pues me pareció importante tocar este tema porque a veces a las mamás autónomas se les juzga mucho cuando deciden volver a formar una familia, pero quiero saber cuál es, pues digamos que el trasfondo de cómo ellas lo viven como desde su perspectiva y cómo es este cambio también, vivir una situación completamente diferente de la otra. Los invito a que se queden, a que nos dejen comentarios y nos ayuden a compartir el video a quien más crean que lo necesita y aunque no lo necesite, ustedes compártanselo para que podamos generar conversación aquí en los comentarios. Saben que yo siempre los leo y les respondo cuanto antes. Les agradezco mucho que siempre estén aquí reproduciendo nuestros videos. Seguro al final también les vamos a dejar algunos otros sugeridos para que vayan y le den a todo lo que les hace falta ver porque ya tenemos un poquito más de contenido. Los invito a que se suscriban, a que le den a la campanita y así sepan justo en cuanto salga la segunda parte de este episodio. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Itzel Barrera. Ella es una chica que yo conocí en redes sociales y me llamó mucho la atención que compartía como mucho sobre su vida siendo mamá autónoma y ahora siendo mamá en pareja, por así decirlo. Creo que no hay un término para eso, pero me pareció como muy interesante porque justo a veces no nos tomamos como el tiempo o no nos genera duda como saber qué es lo que pasa y qué hay detrás de esta comparativa. Entonces se me hizo interesante invitarla y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Itzel, por estar aquí. Y pues cuéntame un poquito más de ti, quién eres, a qué te dedicas, algo que nos quieras contar. Ok, primero que nada, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, la verdad no me lo esperaba. Y bueno, pues tengo 33 años, soy del Estado de México, estudié la licenciatura de enfermería, sí terminé, trabajé 7 años como enfermera. Ok. Actualmente pues estoy casada, estaba trabajando, dejé de laborar en el Instituto del Uniforme Verde, no sé si sepas cuál es. Sí, seguro sí. Y pues estoy dedicada a tiempo completo a ser ama de casa y estoy empezando a crear contenido. Ok, es el trabajo más difícil del mundo. Ser mamá y atender tu hogar todo el tiempo, creo que es de lo más difícil que puede haber. Sí, te cansas más estando en la casa que trabajando. Yo me acuerdo que hacía guardias de más de 12 horas y jamás terminaba cansada como ahorita. Es que es como el cansancio mental y todo el agotamiento que se te junta, y más cuando ya tienes niños. Sí, muchísimo. Eso sí, pues miren, yo en lo que veía en el contenido que ella hace, como nos comentó, está creando contenido, mencionaba justo esto, ¿no? Como su historia de haber sido mamá. Hoy le decimos mamá autónoma porque es un término más aceptable, porque Ujú. no es como que si estás soltera o casada eso impida, ¿no? El que tú puedas maternar, pues no. Pero, bueno, hoy en día tenemos ese término, es un poquito, pues, más digerible, se siente un poquito más bonito que te digan mamá autónoma, a que te digan: "Ay, es mamá soltera", ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia? Ya tiene un ratito. Sí, mira, yo hace 13 años fui mamá soltera, fue cuando nació mi hijo, ya tengo un adolescente de 13 años, bueno, tengo dos niños, un adolescente de 13 años y un niño de 2 años, pero cuando yo tuve a mi hijo hace 13 años, yo tenía 20 años, estaba estudiando el cuarto semestre de la carrera. Entonces, yo a esta persona, a la que era mi pareja en ese entonces, la conocí en la escuela, estábamos estudiando en la misma escuela, pero en diferente Okey. carrera. Él estaba estudiando psicología, imagínate, y yo enfermería. Entonces nos conocimos en una tardeada, empezamos a salir y todo bien. O sea, la relación era bonita hasta que, como a los 3 meses de haber empezado, me dio anillo de compromiso. Entonces yo siento que eso fue lo que arruinó toda la relación, porque realmente estábamos bien, realmente él se llevaba bien con mi familia, todo bien. Entonces, a raíz de eso, de que él me da anillo, todo se volvieron puros problemas, la verdad. Y pues estuvimos
un año así, después de que me dio anillo, y fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. Fue en febrero del 2012. Para Okey. esto ya teníamos muchos problemas, ya tenía yo, o sea, había sufrido violencia por parte de él física, psicológica, o sea, de todo tipo, la verdad. Entonces, de hecho, o sea, era tan tóxico que yo me acuerdo que no entraba a sus clases por quedarse a cuidarme afuera de mi salón para que no me fuera a hacer algo, según él. Entonces, así, o sea, de cañón estaba la situación con él, pero yo, la verdad, pues a mis 20 años de aferrada, pues era mi primera relación formal, la primera vez que yo llevaba a alguien a mi casa, la primera vez que me dejaban tener un novio formal, pues obviamente uno a esa edad se aferra, ¿no? Sí. La inexperiencia lo lleva a hacer muchas tonterías. Entonces, yo ya tenía problemas con él y lo más fuerte fue que mi mamá me dijo que esta persona le mandaba mensajes a mi hermana. Y ¿Mensajes yo ya de qué tipo? mensajes de que salieran, o sea, estando conmigo le mandaba mensajes a mi hermana en mi casa cuando me iba a ver de que salieran. Ah, okey. Entonces, mi mamá ya sabía esto, ya tenía como 15 días que esto llevaba pasando y no me había dicho. Así en una fiesta me dijo, ¿sabes qué? Esta persona le está mandando mensajes a tu hermana, ¿cómo es posible estando contigo? Hay que hablar con él, pero para esto yo ya sospechaba que estaba embarazada. Sí. Entonces, eso fue un fin de semana, yo un lunes voy a verlo, hablé con él y le pedí que me acompañara a hacerme la prueba, pues sale positivo. Entonces, su reacción, pues obviamente fue, no lo tomó tan mal en ese día, pero ya cuando yo me regresé a mi casa después de que habíamos visto la prueba y todo eso, porque me hice la de orina y la de sangre. Okey. Entonces ya cuando yo me regresé a mi casa, me empezó a mandar mensajes diciéndome que no lo tuviéramos, que él ya lo había pensado bien, o sea, lo pensó bien en 2 horas, ¿no? Que no lo tuviéramos, que si yo quería seguir con él, pues que tomara la decisión de no tenerlo. Y mensajes de ese tipo que duraron como una semana hasta que decidí bloquearlo. A este punto Y tú ay, perdón, ¿tú ajá. pensaste que él iba a reaccionar de esta manera? ¿O de verdad creías que las cosas iban a fluir normal? No, yo, o sea, él siempre me dijo que quería tener hijos conmigo. O sea, a los 20, él era más grande 2 años, él tenía 22 años. Y siempre me decía que quería tener un hijo conmigo. Entonces, yo siento que era más por su narcisismo, por así llamarlo, porque no encuentro otra palabra, de que me decía, no, es que yo sí quiero tener hijos. Y obviamente, pues yo me aferraba a tener la familia, a salirme de mi casa, porque en ese tiempo tenía muchos problemas con mis papás. De hecho, los problemas con mis papás fueron toda la vida. Entonces yo sentía que ese era el camino fácil Sí. para, pues para salirme, o sea, el estar con él. Y entonces ya él mostró una cara completamente diferente. Tú sí Sí, lo o sea, querías era algo tener que no siempre. esperaba. Sí, mira, la verdad es que sí llegué como a pensar que no quería por el miedo a que me dijeran mis papás, porque yo Okey. tardé 3 meses en decirles. Entonces, en esos 3 meses, la verdad, la única que sabía eran mis amigas más cercanas. Ellas me acompañaron a hacerme el ultrasonido. Yo todavía, digamos que estaba como a tiempo para, pues a lo mejor para no haberlo tenido. Pero yo me acuerdo que en esas semanas, ya como, yo tenía como 10 semanas de embarazo. Él Sí. me manda mensaje y me dice que pues no lo tuviéramos, ¿no? O sea, todavía él seguía aferrado a mandarme mensajes de otros números para decirme que no lo tuviéramos. Entonces yo lo llegué a pensar porque nosotros dábamos como esa información. En ese tiempo yo en la carrera estábamos con los chicos de secundaria dándoles pláticas de embarazos no deseados, Sí. de infecciones de transmisión sexual, todo eso. Entonces sí, como que yo tenía como a la mano la información, pero la verdad es que no quise. Incluso yo cuando les dije a mis papás que estaba embarazada, ellos me preguntaron, ¿estás segura que quieres tenerlo? Porque si no quieres tenerlo, nosotros te podemos apoyar. Fuiste una red de apoyo importante, entonces. Sí, la verdad que sí. Ay, no, es que qué complicado, sobre todo porque yo creo que cuando estás en una relación formal, tú esperas que las cosas, pues, vayan como desbloqueando esos logros, ¿no? Y yo me imagino que debe ser como muy fuerte de pronto ya tener la situación encima y que te digan: "No, ¿sabes que Ya no", cuando justo dices: me lo pedía". Ajá, o sea, uno les cree y pues no, o sea, a esa edad,
¿Quién tiene a lo mejor una estabilidad económica, una estabilidad emocional? Creo que nadie. Sí, es muy complicado. ¿Qué crees que fue lo más desafiante de todo este proceso sola? Primero, lo que la gente dijera sí era como que me molestaba mucho. Todavía yo estaba estudiando, o sea, regresé a la escuela ya embarazada y obviamente sí te encuentras con las miradas de las personas de, ay, ¿cómo está estudiando enfermería? ¿Cómo es que ella habla de cuidarse y no se cuidó? O sea, eso fue lo más desafiante. O incluso vecinos de donde yo vivía antes con mis papás, que sí decían, ay, ¿cómo esta tan chavita quedó embarazada? O sea, eso fue lo que más me dolió, porque ni siquiera ya fue como tanto que él no estuviera, porque gracias a Dios la verdad es que tuve a mis papás, pero sí fue así como el qué dirán, qué pensarían de mí, porque yo sí era antes de las personas que se fijaba mucho en lo que las personas dijeran de mí. Aparte es complicado, que ya no era un embarazo adolescente, o sea, ya a los 20 ya eres adulto, pero al Sí, ya. final te siguen juzgando. Y creo que siempre se termina juzgando a la mamá soltera y no al papá que abandona. O sea, ya Ajá, nadie se exacto. acuerda de él. En, Ajá. en cuanto tú dices, no, el papá no va a estar, ya es así como, bueno, ya no existe, ¿y por qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y trabaja y no trabajes y atiéndelo y no lo atiendas, o sea, Ujú, toda esta información. exactamente. Sí, es muy complicado. De todo esto, ¿qué consideras que fue como lo más gratificante para ti como mamá, como todo este proceso? Primero que mis papás me dieran el apoyo para que yo pudiera terminar la carrera y así ofrecerle algo a mi hijo. O sea, dos Sí, años ellos me apoyaron totalmente económicamente y a cuidarlo. Y entonces yo me podía ir sin la preocupación de no saber, de no decir, ay, ¿con quién voy a dejar a mi hijo? No lo quiero llevar a guardería. Entonces siento que ya era como pues algo que yo tenía que hacer el terminar la carrera, ¿no? Y más que nada ya también por mi hijo, para yo ofrecerle algo. Entonces, el haberlo logrado, porque tardé 7 años en terminar la carrera, okey. entre que trabajaba un semestre, o sea, uno me daba de baja, otro trabajaba y así estuve. La verdad, el saber que sí lo logré, eso fue creo lo más gratificante. Pero pues también era muy triste porque tenía que dejar muchas horas a mi hijo sola, cuidado de sus abuelitos. Entonces me perdí muchas etapas de él. Sí, sí te creo. ¿Cómo viviste tu embarazo, por ejemplo? Mi embarazo, la verdad, sí fue muy triste. Cuando ya mis papás se enteraron, de hecho mi mamá ya sospechaba porque yo me subí a mi cuarto a llorar. Yo llegaba de la escuela, me ponía a llorar y yo decía, es que, ¿qué voy a hacer? Yo veía a mis compañeras, muchas de mis compañeras de la carrera, eran madres solteras. Entonces sí me acuerdo que alguna vez al verlas dije, yo no quiero ser madre soltera y mira, o sea, las vueltas que dio la vida. Entonces yo me ponía a llorar, dije, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Yo les dije a mis papás cuando ya al final se enteraron que yo me quería meter a trabajar y fue que ellos dijeron que no. Y pues todo mi embarazo, la verdad es que ahorita recapitulando, no era de hablarle al bebé. O sea, yo creo que de la misma depresión en la que estaba, como que yo no quería asimilarlo. Entonces, de hecho, yo terminé yendo hasta el psicólogo. Mi mamá me sacó cita con el psicólogo, yo platiqué con eso, pero todo mi embarazo fue como sentirme atacada. O sea, cualquier persona que se acercara a mí a darme un consejo, yo sentía que me estaba atacando. O sea, incluso al psicólogo yo dejé de ir porque yo pensé yo dije, no, es que él me está diciendo que yo estoy mal y yo no estoy mal. O sea, mal está la persona que me dejó, o sea, era sentirme atacada todo el tiempo, cuando realmente creo que sí tenía una red de apoyo y no tenía por qué haberme sentido así. Al final es muy difícil porque es un momento muy vulnerable y, o sea, independientemente de que el primer embarazo es muy difícil porque justo no sabes ni qué está sucediendo dentro de tu cuerpo, pues sí, me imagino que todo esto sola fue muy complicado. ¿Ya no supiste nada de él, por ejemplo, en este lapso en lo que tu bebé nacía? Sí, sí supe de él porque cuando ya tenía como 5 meses, mi mamá me veía mal. O sea, mi mamá yo creo que me daba las fortalezas, pero sí, o sea, obviamente uno conoce a sus hijos, ¿no? Sí, Entonces mi mamá me dijo, ¿qué quieres que haga para que tú estés bien? ¿Quieres que vayamos a hablar con él? Dice, yo como tu mamá, voy a ir a hablar con él, que no es lo correcto, porque lo correcto era que él viniera a hablar con nosotros, no nosotros con él, sí, pero lo podemos hacer. Y sí, fuimos a hablar con él, yo tenía 5 meses, la mamá ya sabía, pero la mamá se hizo, o sea, jamás me buscó en ese tiempo. Yo tenía como 2 meses cuando ella supo que yo estaba embarazada, me pidió mi número y jamás me mandó mensaje hasta que nosotros fuimos a buscarlos. Entonces,
la mamá me dijo, cuando me vio, me dijo, ay, ¿estás embarazada? Y yo así con mi panzota de 5 meses, o sea, pues era obvio, ¿no? Mm, Y yo más que era muy delgadita. Entonces, me dijo, mira, yo no puedo obligar a mi hijo a que se haga responsable de ti y del niño que viene en camino. Él tiene una responsabilidad conmigo porque está estudiando y su responsabilidad primero es terminar la carrera antes que hacerte cargo de ti. Y yo fue así como que, ¿qué? O sea, y más que nada porque yo apreciaba mucho a la señora, o sea, cuando éramos novios todo era amor, todo era felicidad, la señora era muy atenta conmigo, pero obviamente cuando ya estás en una situación difícil, te das cuenta que las personas no son lo que tú crees. sí, no. Aparte, Entonces, ajá. perdóname, ¿no? Sí, qué machista, ¿no? Qué machista de la señora como saber que tu hijo necesita responder por algo y te laves las manos. Ajá, o sea, ahí te das cuenta de por qué él era así por la Mm, educación que había recibido de ella, porque ella también no, ella era también, fue madre soltera, entonces ella estaba repitiendo el mismo patrón, o era lo que ella quería con sus hijos. sí, no siempre la gente está como dispuesta a sanar su linaje y decir, ¿sabes qué? No, querías, o Ujú. sea, al final creo que todos sabemos a lo que vamos, entonces resuélvelo, ¿no? Qué complicado. Hoy en día, bueno, tú lo ves en retrospectiva, ¿qué aprendizajes crees que te dejó como el ser mamá autónoma? Porque al final no todo fue malo, no todo fue complicado, sí, pero ¿qué puedes tú decir? Aprendí todo esto. Pues primero yo me consideraba una persona súper inmadura, ¿no? O sea, yo toda la vida yo decía que yo no quería una relación como la de mis papás peleaban mucho, yo dije siempre, o sea, yo siempre quise casarme, ¿no? Entonces ya, o sea, yo me di cuenta que yo vivía como en un mundo color de rosa, donde todo era bonito, donde las parejas nunca terminaban, donde todo era amor. Y entonces cuando te das cuenta de eso, del golpe de realidad, te das cuenta que, pues también, o sea, ser mamá sola está bien. Poder tomar a lo mejor decisiones tú sola, siempre en el bienestar de tu hijo. Creo que eso fue lo que más me enseñó, lo que me hizo madurar, el poder tener como que sí, o sea, sobre todo tomar mis propias decisiones sin estarle como pidiendo a otra persona el apoyo. Y al final lograste todo tú sola, ¿no? Y, por ejemplo, ya después cuando tu hijo estaba más grandecito y demás, ¿cómo fue como esta parte? Porque me imagino que debe ser complicado al final, como la dinámica familiar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con tu niño? Las preguntas, ¿cómo abordaste todo esto? Mira, ya después de esto, esta persona, hace cuando yo me iba a trabajar y él iba a ver a mi hijo, o sea, mis papás le daban ese permiso pensando en que era lo mejor para el niño, o sea, pasaban Ok. sobre mi autoridad y eso también fue algo que ocasionó muchos problemas con, o sea, conmigo hacia mis papás. Entonces, mi hijo, digamos que sí lo tuvo presente, pero, o sea, lo iba a ver una vez cada mes, una vez cada 6 meses, pero mi hijo, o sea, fue muy inteligente desde chiquito y claro que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, pues, de que él no estaba en nuestra vida y que, sobre todo para él, quien fue su figura paterna fue mi papá. O sea, mi papá siempre, aparte del abuelito, fue un papá para él. Entonces siento que como que en esa parte no le pegó tanto, pero como que preguntas, fíjate que no me hacía. Yo siento que no sé si a lo mejor también reprimía como mucho sus sentimientos, pero pues obviamente nuestra dinámica familiar era que yo era como una hija más para mis papás y mi hijo era como mi hermano, porque estábamos Ok. viviendo con ellos, o sea, no nos salimos de la casa hasta que ya mi hijo tenía 6 años. Entonces siempre era como que yo salgo a trabajar, se queda con sus abuelitos y ya cuando yo estoy en casa, yo soy la mamá y a la que le hace caso es a mí. Cuando yo no estoy, los que son su autoridad de mi hijo son sus abuelitos. Siempre fue la dinámica así. Sí, creo que eso es muy común. Cuéntanos cómo empiezas a conocer a tu actual pareja y cómo se va dando como justo ahora esta nueva relación, porque pues de ahí vienen igual muchas cosas que vamos a ver ahorita. Ah, bueno, cuando mi hijo tenía 6 años, yo conozco a mi esposo, lo conocí trabajando, estaba yo trabajando en el servicio médico de una empresa famosa de galletas, la más famosa, ya sabrás cuál también. Sí, Entonces, bueno, para esto yo había salido igual de una relación, o sea,
desde que ya no estaba yo con el papá de mi hijo, sí tuve varias relaciones. O sea, una o dos que sí fueron como formales, conocieron a mi hijo. Entonces yo ya venía como con ese miedo de que yo ya no le quería presentar a mi hijo a ninguna persona más o que se relacionaran con ellos. Sí, Entonces, ya cuando yo conozco a mi esposo para esto, él ya sabía muchas cosas de mí. O sea, él ya sabía que yo tenía un hijo porque sus amigos le habían contado. ok, Y aún así él me pidió mi número, empezamos a platicar, empezamos a salir. La primera vez que salimos fue en el cumpleaños de él y yo ese día, bueno, al otro día llegaba Santa Claus. Entonces fuimos a una juguetería y me dijo, yo te voy a regalar el juguete para tu hijo. Y yo así ok. de, ay, qué bonito, ¿no? O sea, sin pedírselo, o sea, que él Sí, hiciera que él tuviera ese detalle conmigo, creo que fue algo muy bonito que siento que nadie había tenido y que dije, ok, esta persona sí vale la pena. lo contempla. Entonces ya, ajá, lo contemplaba, entonces todo como que se acomodó. Yo para esto ya te digo que yo ya estaba viviendo con mis papás, yo ya llevaba 6 años viviendo con mis papás. Yo cumplía años en enero, esto fue en el 2019. Ok. Yo cumplí años en enero y mi regalo de cumpleaños, mi autorregalo fue salirme de mi casa para ya yo irme a vivir sola con mi hijo. Entonces ya yo cuando veía a mi esposo, que en ese tiempo era mi novia, pues ya nos veíamos en mi casa, pero mi mamá seguía cuidando a mi hijo porque a veces yo le decía que iba a trabajar. Era como la única manera que tenemos para vernos Sí. y que no fuera en el trabajo, porque en el trabajo sí era muy estricto que no podíamos estar platicando. Entonces ya igual cuando él descansaba ya nos veíamos, pero pues para eso todavía no le presentaba a mi hijo. Pero pues él sí me preguntaba, oye, ¿cómo está el niño? ¿Necesitas algo? ¿Ocupas algo? Y siempre fue así, pero yo la verdad es que nunca, como que ayuda económica, nunca quise de él porque afortunadamente pues yo trabajaba, yo ya estaba como acostumbrada a tener mis cosas sola, no estarle pidiendo a nadie, y pues así fue como empezó nuestra historia. ¿Cómo se dio como justo de cuando dijiste ya se lo voy a presentar, creo que ya es momento? Porque sí me imagino que debe ser algo muy duro, sobre todo porque, digo, no, tú puedes decir, ay, todo va a salir maravilloso, pero qué tal que tu hijo decía, bueno, adiós. Sí, para eso mi hijo era así bien, pues sí, bien berrinchudo, todos le caían mal, y eso que tenía hasta 6 años, ¿no? Entonces un día va a verme mi esposo a mi casa y le digo, oye, es que tengo que ir a la primaria a un festival que va a tener mi hijo. Y me dijo, yo te acompaño. Dije, bueno, vamos. Y ya fue como que lo conoció ahí en la escuela y mi hijo se quedó así como que, ay, ¿y tú quién eres, no? O sea, sí fue muy incómodo ese día, porque todavía ese día fuimos al banco. Ese día me había caído mi quincena, o sea, yo no los presenté como tal, porque pues mi hijo tenía su festival, ¿no? Mi esposo nada más lo veía, le hacía adiós, lo saludaba, pero mi hijo ha de haber dicho, quién es, ¿no? Sí, Entonces, ya en el banco como que los presenté, pero pues mi hijo no pelaba a mi esposo y mi esposo como que le daba pena con mi hijo, o sea, sí fue muy incómodo, la verdad, esa vez. Pero ya después de ahí como que mi esposo sí era como mucho de comprarle cositas, de írselo ganando y hablarle bonito y pues obviamente que mi hijo a falta de una figura paterna, pues se ganó rápido el cariño de mi hijo. bueno, pero creo que fue real, ¿no? O sea, tanto tu pareja tenía intenciones de que todo surgiera bonito, pues yo creo que eso ayudó también, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como que ya en esa relación, ya después de todo lo malo que me había pasado, yo dije, no voy a forzar las cosas. Si él quiere Sí, estar en mi vida, bienvenido. Si quiere estar en la vida de mi hijo, obviamente me lo va a demostrar, porque mi hijo viene conmigo. sí, Jamás lo voy a hacer a un lado, porque sí hay hombres así, ¿no? O sea, sí me ha tocado como que conocer pues no, la relación es contigo, no con tu hijo, pero pues no, sí, o sea, no fue así. Y lo que me ayudó mucho es que yo creo que mi suegra también aceptó a mi hijo. O sea, mi suegra ya sabía que yo tenía un hijo, ya mi esposo le había platicado, y mi suegra también fue como para bien de decirle, tienes que respetar a tu novia, tienes que aceptarla con el niño, cuando vengan a verme, pues el niño va a venir con ella, entonces siempre tienes que darle su lugar. Y eso fue algo muy bonito, la verdad. Todo lo contrario a lo que sí. me había pasado antes.
Sí, justo te iba a comentar eso, o sea, la verdad es que a mí también me ha tocado ver como situaciones en las que, como tú dices, o sea, ay, bueno, yo te quiero a ti, o sea, me interesas tú, pero pues el niño ahí tendrá a su papá y si no tiene, pues es su bronca, ¿no? Como que sí son Ajá, muy tajantes y muy machistas en ese aspecto. O cuando ya te digo, quiero hacer una familia, pero es que no sé, o sea, es muy feo. Yo no entiendo cómo pueden llegar a ese aspecto, bueno, a ese punto de sí, el rechazo ya total, ¿no? Como decir, sí quiero una familia ujú, contigo, pero pues hay tu hijo que tenga su familia, pues por otro lado, ¿no? Es como muy feo, muy común, aparte. sí. O sea, ¿cuántas no se van y dejan a sus hijos a lo mejor al cuidado de los abuelitos y ellas Sí, rehacen su vida y se olvidan de su primer hijo? O sea, yo sí. no me hubiera visto en esa situación. Sí, definitivamente no estamos aquí para juzgar a nadie, pero Sí. es muy complicado porque ya como mamá tú lo ves y dices, híjole, o sea, yo no me veo justo porque pues es tu hijo con el que pasaste todo lo más difícil, con el que viviste como las cosas más complicadas, me imagino a nivel personal, y pues vaya, merecía también ir contigo como en este rehacer las cosas, ¿no? Como que todo volviera a ser como bonito. Ujú, exactamente. Sí, eso sí. Cuéntame ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que tú ves de diferente a cuando estabas maternando sola? Ah, bueno, hay que hacer una pausa porque entonces tuviste ahora a tu nuevo bebé y pues ya eran una familia de 4, ya se había ampliado. Sí, cuando llevaba yo un año de relación con él, cuando era todavía mi novio, y nos fuimos a vivir juntos, y fíjate que nunca estuvo como en nuestra mente tener otro bebé. O sea, nosotros estábamos bien siendo tres. Él nunca me exigió, oye, quiero que Ok. tengas un hijo totalmente mío, por así decirlo, ¿no? De sangre. Jamás. Él decía, no, es que yo estoy bien así. Los dos nos dedicamos 100% a trabajar para que, pues, él siempre lo vio como un hijo, ¿no? Decía, para que nuestro hijo tenga todo, para que ya no vuelva a tener carencias, para que no le haga falta nada. Y tratábamos de dar todo lo mejor por él. Entonces ya en el 2022 fue cuando me di cuenta que estaba embarazada, pero igual nos tomó como de sorpresa porque no era algo que teníamos planeado, o sea, nunca estuvo Ok. como en nuestro plan de, ay, vamos a hacer cuatro. No estábamos bien siendo tres, aunque siendo cuatro, pues obviamente ya somos más felices todavía. Sí. ¿Cómo tomaron toda esa noticia tu hijo y como pareja, como familia ya completa? Pues fíjate que a mí sí me dio mucha felicidad. Yo siempre dije que si yo algún día volvía a tener una pareja, yo quería, fue como que la vida me dio la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Terminé mi carrera, ya estaba trabajando, ya yo quería casarme, formar una familia, o sea, ya lo de la familia ya estaba, ¿no? Ahora ya nada más me faltaba casarme. Y, o sea, eso yo lo vi así. Entonces ya cuando nos enteramos, yo primero que estaba embarazada, pues sí me dio mucha felicidad, sentí mucha nostalgia, porque dije, ¿qué voy a hacer, no? O sea, fue otra vez de qué voy a hacer, pero no me sentía sola. Sí. Entonces, mi esposo sí, obviamente sí fue al principio que le cayó como balde de agua fría, de, híjole, ¿qué vamos a hacer? Para ese tiempo no sé, teníamos como un mes de que nos habían entregado nuestra casa. Entonces teníamos como esa deuda de que ya Sí. sabíamos que iba a ser como por 13 años, ¿no? Y dijo mi esposo, es que me da miedo no poder darles lo que ustedes necesitan. Pero la verdad es que fue todo lo contrario. La verdad, él siempre ha sido muy responsable cuando éramos tres y cuando se enteró que íbamos a ser cuatro, él se fue a trabajar tiempo extra. O sea, jamás me ha faltado nada gracias a la vida y a él, porque sí, la verdad es muy responsable, es muy, o sea, es todo lo que yo quería. Sí, y me imagino que esa diferencia fue abismal. Sí, o sea, imagínate venir de una persona que no quiso hacerse cargo a una persona que dijo, bueno, me tomó por sorpresa, pero me voy a hacer cargo, voy a asumir mi responsabilidad y yo le voy a echar ganas, tú no te preocupes, tú, si ya no quieres trabajar, pues ni modo, o sea, vamos a jalar yo más días y tú no te preocupes por lo económico, yo me voy a encargar de resolverlo, tú quédate en casa, disfruta tu embarazo, a diferencia de lo que no fue en el primero, ¿no? Que me la pasaba llorando. En este embarazo la verdad es que pues fue muy feliz, pero el que sí lo tomó mal fue mi hijo. Ahí cuando él se enteró, él siempre, si tú le preguntabas, oye, ¿quieres tener un hermano o una hermana? Él decía que no.
Él decía que no, porque yo creo que sí, y pues como todos los niños, ¿no? Pues se iba a sentir desplazado. Entonces, pues mi embarazo no lo tomó tan bien, ya cuando se enteró, yo creo que yo tenía como 2 meses, pero la verdad es que siempre ha sido un niño muy amoroso y solamente como que ese día lo tomó a mal, pero ya todos los días era como que me cuidaba, me procuraba. Mi esposo trabajaba de noche, pero él estando conmigo en la casa todo el día, era el que me procuraba y mira mamá, si se te antojó una paleta, yo voy por ella, o sea, era muy amoroso, la verdad. Me da mucho gusto que hayas podido tener este cambio. Sí, fue algo muy bonito. Sí, al final, bueno, con este cierre que nos das ya un poco más feliz, nos vamos a quedar con esta primera parte, porque bueno, al final ha sido como una comparativa muy, muy drástica, afortunadamente para ti, el que las cosas hayan salido de una forma diferente esta vez. Sí, afortunadamente, pues, la vida me lo recompensó al triple, ¿no? Ujú. Sí, siempre es así, creo que siempre es parte de eso. Entonces, espérense porque en la segunda parte vamos a hablar de igual un poquito más de los retos y algunas diferencias que pues ya ahora se pueden comparar. Les doy las gracias y también te agradezco a ti, Itzel. Muchas gracias a ti. Gracias.